Bendiciones para todos, para todas. Estamos aquí reunidos en esta noche para hacer esta hermosa enseñanza de la palabra. Sé que va a llegar a muchas personas con la ayuda de Dios y quiero agradecerle a Él primeramente por permitirnos estar aquí reunidos con mi esposo, el pastor Héctor Bambuscay, y con esta servidora del Señor, Lady Suaza, desde Risaralda. Estamos aquí conectados por este medio que también pues Dios lo permite, de cierta manera. Gracias Dios por lo que nos vas a hablar hoy o por lo que ya nos has hablado también, Señor. Nos ponemos en tu voluntad, en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo y guiando nuestras palabras, nuestros pensamientos, a lo que tú quieres, Señor, a tu propósito. Gracias Dios por permitirnos esta noche estar aquí, Señor, hablando también palabra tuya, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y eso queremos con la ayuda de Dios, que esta palabra, Helen, que esta palabra llegue como esa espada de doble filo que penetra el alma hasta los tuétanos. Es decir, que esta palabra, querido oyente, hermano, usted la sienta directamente de parte de Dios y no de parte solamente nuestra. Nosotros solo somos servidores del Señor, con algunos defectos, lógicamente, con muchas cosas por mejorar y cambiar, y que Dios, esperando en su voluntad, nos las transforme siempre para bien. Entonces, no es aquí Lady Suaza, Héctor Bambuscay, sino que sea Dios mismo quien les habla a sus corazones. Por eso quiero que ustedes escuchen lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que Dios nos dice hoy. Y esto está en San Juan, capítulo 7, versículo 38. Los que quieran buscar en la Biblia, que tengan, lo pueden hacer, y los que no, me pueden escuchar. ¿Listo? Esto está en la Biblia. San Juan, capítulo 7 es el número grande y versículo 39 es el número pequeñito. 39, ¿listo? Esto dijo, 38, perdón. San Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabras de Jesús, nuestro gran Maestro, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios mismo manifestado en carne, dijo estas palabras. Se puso en pie en una multitud y dijo estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su ser, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa. Con esta introducción quiero darle entrada a mi esposo, Héctor Bambuscay, que nos tiene también una palabra que complementa muy hermosa, Helen, que complementa muy hermoso este mensaje. Luego, si se me da la oportunidad y si nos alcanza el tiempo, complementaré el porqué de este mensaje. Ustedes lo van a entender y ojalá que, como oramos, sea recibido de parte de Dios esta enseñanza. Bueno, importante cita bíblica. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Complementando con la cita que está en Romanos 10, 11. Todo aquel que cree en Él, ¿quién es Él? Jesús el Señor, no será avergonzado. Y complementando, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no se ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o de la paz. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y complementando, ¿y a quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído por sus hijos?
continuamente, no solo para Israel, en el cierre de la lectura, continuamente. Es un poco difícil saber que hay personas que todavía dicen, no, es que yo no siento el llamado, yo no siento. Y claro que es respetable. Pero muchas veces las ataduras de este mundo carnales, materiales, pecaminosas, nos hacen una cera a los oídos espirituales. Esa levadura que dejamos entrar a nuestras vidas, esas cosas que creemos que son buenas, pero que no son buenas, eso que estamos supuestamente satisfaciendo nomás la carne, nos hace ser sordos a la voz de Dios. Y por eso, hoy, querido oyente y hermano, la palabra también al comienzo que decía, el que cree en mí, como dice la Escritura. Este pasaje sí que es hermoso porque es que nosotros creemos muchas veces a nuestra manera y como nos da la gana. Y yo también fui así en mi momento, creyendo a mi forma, a mi manera, como a mí me daba la gana. Y es que es así, es que no soy la Biblia, no, y es que no los cristianos. Pero no es creer en Dios como a mí me parezca. No es de que, pues yo así con Dios estoy bien y yo no necesito ninguna iglesia, no necesito ninguno nada. Cuando el Señor es claro y dice el que cree en mí como dice la Escritura. Él no está diciendo el que cree en mí como quiera. Es como está escrito en su palabra que debemos de creer. Y para poder conocer al Señor debemos leer su palabra, leer la Biblia. Escuchar a esos mensajeros que Dios manda porque es que Él dice... Más por aquí, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cierto? ¿Quién nos va a predicar esa hermosa verdad, ese hermoso evangelio? Sino las mismas personas que Dios puso y ha llamado. Y usted, querido oyente, querido hermano, puede ser también uno de esos llamados por Dios. Pero pregúntate, ¿por qué no has escuchado la voz de Dios? Si el Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿En qué parte de la Biblia está ese? Apocalipsis. En Apocalipsis. Voy a buscarlo, pero más no todos obedecieron. Pero antes de buscar Apocalipsis, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es difícil porque, vuelvo y les digo, muchas personas dicen, no, yo ya no he sentido y no escucho, pero es porque hay tanta levadura en su corazón que son sordos. Qué bueno que tú, querido hermano oyente que me escuchas, quitaras esa levadura de tu corazón, soltaras esas cosas materiales, dejaras ir esas cosas materiales, esos deseos materiales de querer hacer cosas que tú crees que te van a beneficiar y que lo único que te van a hacer es sufrir y padecer en la carne, porque uno sin el Señor sufre. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto pasa mucho. Muchas personas ya se volvieron rebeldes y contradictoras a la palabra del Señor, a su voluntad, y se van a fábulas o a creencias por ahí que se inventan los mismos hombres y que el enemigo usa esa artimaña, esa estrategia para alejarnos del propósito real de Dios. Amor, ¿cuál fue la palabra que dije? Que está en Apocalipsis. Si oyeres su voz. Voy a leérsela así, oyeres. Ya para terminar con este versículo. Bueno, no está en Hebreos. También está en Salmos, en Deuteronomio, en Zacarías, en Hebreos. Pero no está, no lo en Apocalipsis. Bueno. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y como aquí en Hebreos, ese era el que buscaba, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso nos pasa a todos y a muchos. Que muchas veces al llamado de Dios endurecemos el corazón y esperamos a que nos llegue una calamidad, un sufrimiento peor, para así tristemente muchas veces acercarnos a Dios. Qué bueno que hoy usted decida escuchar la voz de Dios y saber que Él mismo te está hablando a través de su palabra y te está diciendo, necesito enviarlos,
para que prediquen estas buenas nuevas, para que más personas me conozcan, porque se está levantando un pueblo rebelde y contradictor. Y hoy el Señor te está diciendo, tú estás llamado o llamada, escogido y escogida para un propósito mío. Si tú no quieres escuchar esa voz, entonces mira y quítate esa cera carnal que en este momento tienes en tus oídos espirituales, porque estoy segura que Dios todo el tiempo está tocando a tu corazón, pero tú eres quien no lo ha dejado entrar todavía. Vamos a orar para que sea Dios glorificándose en cada persona que nos escucha, en cada corazón, en cada mente. Amor, ¿me ayudas a orar, por favor? Dios, Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu valioso mensaje, Dios. te rogamos que tu palabra corra, sea Pido, Señor, por glorificada las personas que nos escuchan, y lleve buen fruto, Dios, y que en buena que esta tierra semilla llegue caiga en ese corazón y dé nuestras palabras. fruto, Dios. Ahí está escrito, por toda la tierra Señor, que salió te su podamos dulce voz, escuchar. y hasta el extremo del mundo tus palabras. Te pido, Señor, por Malú, por Viviana Precisamente, Hoyos, por Milena. Tú lo has hecho así Te en pido esta por los hora, grupos, Dios, Señor, que me diste. y Te nos pido has por los llamado a proyectos que predicar, tenemos. a predicarte Los a ti tu políticos evangelio también, de por ellos, salvación, Dios. Te pido por mi Gracias, familia, Dios, por mi por esposo, Dios, mis hijos. que Te podemos pido llegar por todos estos niños, Señor, en este también, Nínive virtual de a los muchos grupos, corazones que se estas disponen familias, para Señor, para que conocerte. puedan ser sensibles a tu voz Gracias y por escuchen esta tu iglesia llamado y se universal acerquen por la a que ti, tú vienes. Señor. Por el Hijos propósito que tuyos, tienes, unidos Dios, y no glorifícate, divididos te por lo pido, interpretaciones, Señor, sino unidos por tu amor que y por tu puedan sacrificio entender en la que cruz. eres tú, Dios, quien habla y no Gracias, Dios, por solamente las yo, personas Dios, del o mi grupo esposo. social, del proyecto Gracias, Dios, Sanidad porque Interior, nos respaldas, tenemos estás en con este nosotros, ministerio, nos Señor. guardas y nos guías, Señor. Esa visión global que tú has Gracias despertado por en nuestros ayudarnos a corazones, permanecer te ruego que fieles la a ti a prosperes pesar de todo, y Dios, y que prospere tú tu eres obra y la fiel a vives en medio nosotros de a los pesar de tiempos, oh todo. Dios, en el nombre de Jesús. Lo pido, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén y amén.